El verano de 1941 ardía sobre Europa, pero no era solo el sol lo que incendiaba el continente. Era la llama de la conquista, un fuego inextinguible que quemaba fronteras y pulverizaba la esperanza. Europa temblaba bajo el avance implacable de la Wehrmacht, el ejército alemán que durante 2 años había rasgado naciones como papel viejo, reescribiendo el mapa mundial con sangre y acero. Sus divisiones blindadas, los temibles Panzers, no eran solo máquinas de guerra, eran heraldos de una nueva era de brutalidad, redefiniendo la velocidad y la ferocidad del conflicto. La Blitzkrieg, guerra relámpago, una doctrina de terror y eficiencia brutal que barrió Polonia, Francia, los Países Bajos y los Balcanes. Nadie, al parecer, era capaz de detenerlos. En Berlín, la confianza era inquebrantable. El Führer hablaba de destino, de un nuevo imperio milenario que se levantaría sobre los escombros del viejo mundo. Sus generales, estrategas de genio y crueldad, creían en la invencibilidad de la máquina de guerra que habían forjado. El olor a metal quemado, a diésel y a pólvora era el perfume de la victoria para ellos. Los motores rugían al unísono. El suelo temblaba bajo el peso de miles de tanques, camiones y la marcha cadenciosa de millones de hombres. Un ejército gigantesco, la mayor fuerza de invasión de la historia, apuntaba ahora hacia el este, hacia las vastas, indomables y gélidas estepas de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. El nombre evocaba la brutalidad antigua, la ambición insana de un imperio que pretendía aplastar a su rival ideológico en cuestión de semanas. 3 millones de hombres, más de 3.000 tanques, miles de cañones y aviones. Un rodillo compresor que prometía aniquilar a la URSS antes de que el invierno pudiera siquiera susurrar su nombre. El optimismo era vertiginoso, casi delirante. Los soldados alemanes, confiados en sus uniformes grises y en sus máquinas de guerra, sentían el sabor de la victoria incluso antes del primer disparo. El sol de junio de 1941 brillaba sobre ellos, un presagio de gloria, pensaban. Pocos sabían que ese mismo sol pronto sería eclipsado por sombras que ni la mente más cruel podría concebir. El suelo temblaba, no solo por el peso de las máquinas de guerra, sino como si la propia tierra presintiera la carnicería inimaginable que estaba por venir. Cada avance era un martillazo en el corazón de Europa Oriental, un golpe brutal que resonaba en las aldeas y ciudades, en los campos y bosques. El aire de verano, pesado y dulce, pronto se volvería cortante, metálico, cargado con el olor a sangre y desesperación. Avanzaban, inexorables, rumbo a un destino que pocos podían prever, un infierno congelado que aguardaba para engullirlos, un viaje hacia el abismo, donde el frío se convertiría en un enemigo tan letal como las balas y el hambre. Una pregunta atormentaría a todos. ¿Por qué los soldados cavaron tumbas de nieve para escapar del frío? Este es el relato de una ambición ciega, de una resistencia feroz y de un invierno que se convirtió en un asesino silencioso. Una historia de cómo el hombre, en su furia y desesperación, enfrentó no solo al enemigo, sino a la propia naturaleza, en una de las campañas más brutales y sangrientas de la historia humana. Suscríbase ahora y únase a la legión de historiadores para desentrañar los secretos de una de las campañas más brutales de la historia. El mes de julio de 1941 fue testigo de una carnicería sin precedentes. La Blitzkrieg, perfeccionada en las llanuras del oeste, replicaba su terror en el este. Las divisiones Panzer, lideradas por generales como Guderian y Hoth, rasgaban las defensas soviéticas como navajas en seda. En pocas semanas, cientos de miles de soldados soviéticos fueron cercados, capturados o muertos. Minas terrestres, trampas antitanque, todo era barrido por la ola gris e implacable. Para los soldados alemanes, la victoria parecía una certeza, un desfile inevitable rumbo a Moscú. El brillo del sol de verano se reflejaba en sus cascos de acero, en los cañones pulidos de sus fusiles y en sus ojos aún repletos de optimismo y la certeza de la superioridad. Eran la punta de lanza de un nuevo orden y nada parecía capaz de detenerlos. Las ciudades caían una tras otra. Minsk, Smolensk, Kiev, nombres que se convirtieron en sinónimo de asedio, resistencia desesperada y colapso.
El aire era espeso por el humo de los edificios en llamas, el olor a polvo y sangre. Los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido de los motores y el estruendo de las explosiones. Pero detrás de la fachada de victorias rápidas, un enemigo silencioso e implacable comenzaba a manifestarse. No era la bala, ni la bayoneta, ni la artillería soviética todavía en desventaja. Era la vastedad, la inmensidad de Rusia, que engullía las columnas alemanas como un abismo sin fondo. Cada kilómetro avanzado parecía conducir a otros 10, luego a 100, luego a 1000. La logística, la columna vertebral de cualquier ejército, comenzaba a estirarse hasta el punto de ruptura. El verano dio paso al otoño, y con él llegó la Rasputitsa, la estación del barro. El suelo, antes firme bajo las orugas de los Panzers, se transformó en un pantano pegajoso y traicionero. Las ruedas giraban en falso, los tanques se hundían hasta la torreta. Los camiones de suministro se atascaban irremediablemente. El avance, antes relámpago, ahora se arrastraba. El olor a diésel y pólvora se mezclaba con el hedor pútrido de tierra mojada y descomposición. La moral, antes inquebrantable, comenzaba a ceder bajo el peso de la frustración y la fatiga. El enemigo ya no era solo el ejército rojo, era la propia tierra, la naturaleza indomable de la estepa rusa, que se convertía en una trampa mortal. Las promesas de una victoria rápida se evaporaban con cada metro de barro superado. Los suministros, cruciales para un ejército de millones, no podían llegar a las líneas del frente. Munición, combustible, comida, ropa de abrigo, todo quedaba atrapado en las carreteras intransitables. Los soldados, antes confiados, ahora miraban el cielo gris con un presagio creciente. El frío, que había sido solo una palabra distante en los mapas de Berlín, comenzaba a manifestarse. Pequeñas ráfagas de viento helado, las primeras heladas nocturnas, un susurro de lo que estaba por venir. El infierno no estaba hecho de fuego, sino de barro y hielo, una pesadilla que se materializaba lentamente, envolviendo a las columnas alemanas en su abrazo gélido y mortal. El sonido de los motores, antes un rugido de poder, ahora parecía un lamento, luchando contra la adherencia del barro y el frío que se profundizaba. Los olores de la victoria fueron reemplazados por el olor acre del sudor, el miedo y el metal congelado de las armas que comenzaban a fallar. El tiempo se agotaba, y el general Invierno, el verdadero enemigo de Rusia, apenas comenzaba a marchar. La campaña, que debía durar semanas, se arrastraba durante meses y el mundo observaba, aprensivo, cómo el avance alemán se transformaba en una lucha desesperada por la supervivencia. El invierno soviético, con su crueldad legendaria, estaba a punto de lanzar su desafío más brutal. El susurro del invierno se transformó en un grito de muerte. Noviembre y diciembre trajeron consigo temperaturas que desafiaban la propia existencia. -20, -30, -40 grados Celsius. El aire cortaba la piel como cuchillas de hielo. El diésel de los motores se congelaba. El aceite de las armas se convertía en una pasta inútil. Los lubricantes fallaban, las recámaras se atascaban. Los fusiles Mauser, las ametralladoras MG-34, las pistolas Luger, todas las máquinas de guerra alemanas, diseñadas para las llanuras de Europa Occidental, ahora se negaban a funcionar en el infierno congelado del este. El metal, antes un símbolo de poder, se convertía en una trampa fría, quemando la piel expuesta al tacto. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, languidecía bajo el peso de la nieve y el frío. Ya no había un avance rápido. Cada metro conquistado era una batalla no solo contra el enemigo, sino contra la propia naturaleza. Las botas, inadecuadas para el hielo y la nieve profunda, causaban congelaciones graves. Los uniformes, demasiado ligeros, ofrecían poca protección contra el frío que penetraba los huesos. El olor a sudor y miedo se mezclaba con el olor metálico de la nieve y el humo de las hogueras improvisadas, donde los hombres intentaban, en vano, calentar sus miembros entumecidos. El hambre, antes una preocupación lejana, se convertía en una realidad diaria. Las raciones disminuían y la logística colapsaba bajo el peso de las carreteras intransitables. Y entonces, el contraataque. El ejército rojo, exhausto, pero endurecido y ahora luchando en su propio territorio, se adaptó. Sus soldados,
acostumbrados al invierno brutal, surgían de los bosques y la nieve como fantasmas. Equipados con abrigos acolchados, balenki, botas de fieltro y esquís, se movían con una agilidad que los alemanes, atrapados en la nieve, no podían igualar. El sonido de los gritos de guerra soviéticos, el hurra, resonaba por los bosques blancos, un presagio de muerte para los invasores congelados. Las emboscadas se multiplicaban. El combate, antes mecanizado, volvía a la brutalidad cuerpo a cuerpo, donde la resistencia soviética se revelaba en su forma más visceral. El horror se manifestaba en cada copo de nieve, en cada ráfaga de viento. Miles de soldados alemanes sucumbían no a las balas enemigas, sino al frío, congelación, gangrena, hipotermia, cuerpos apilados, rígidos como estatuas de hielo, al borde de las carreteras donde la nieve los enterraba lentamente. La esperanza se transformaba en desesperación, el optimismo en un vacío gélido. Las órdenes de Berlín, no retroceder ni un paso, parecían un eco distante y cruel para hombres que apenas podían sentir sus propios pies. El impacto psicológico era devastador. Soldados, antes invencibles, veían a sus camaradas sucumbir al frío, al hambre, a la enfermedad. La disciplina comenzaba a desmoronarse. Aldeas enteras eran incendiadas, sus cenizas mezcladas con la nieve, sus habitantes dispersos en una fuga desesperada. Mujeres, niños, ancianos, civiles que se convirtieron en víctimas invisibles, arrastrados al abismo de un conflicto que no era suyo. El olor a humo y carne quemada flotaba sobre las ruinas, un recordatorio constante de la crueldad humana. El invierno no elegía bandos, abrazaba a todos en su manto mortal. Para los alemanes, Rusia se revelaba no como la presa fácil que esperaban, sino como una trampa colosal, un laberinto blanco donde cada paso podría ser el último. La promesa de un nuevo imperio se desvanecía en una pesadilla de hielo y muerte. Cada día, cada noche, el frío apretaba su abrazo. Los soldados, sin refugios adecuados, sin ropa de abrigo, sin comida suficiente, comenzaban a buscar la única forma de protección que la tierra congelada ofrecía. El suelo, antes visto como un obstáculo, ahora se convertía en un refugio. Comenzaban a cavar, no para atacar, no para defender posiciones estratégicas, sino para sobrevivir, para escapar del frío que los consumía, para encontrar un mínimo de calor, un soplo de vida, en un mundo que se había transformado en una tumba blanca. No eran trincheras de ataque, ni posiciones defensivas cuidadosamente planificadas. Eran agujeros en la nieve, fosas improvisadas, excavadas con la urgencia desesperada de quien busca un último refugio. Pequeñas tumbas temporales donde la vida se aferraba a un hilo tenue. El suelo congelado, impenetrable, los obligaba a usar la nieve como su único escudo. Dentro de estas madrigueras gélidas, amontonados, intentaban retener el calor residual de sus cuerpos, el soplo tenue de una existencia que se desvanecía. El olor a cuerpos sudados y sin lavar, mezclado con el olor acre de la orina y el tabaco barato, creaba una atmósfera sofocante, pero era preferible al abrazo mortal del exterior. Cada respiración era un vapor visible, cada movimiento un esfuerzo doloroso. La esperanza, antes un combustible para la Blitzkrieg, ahora era un lujo que pocos podían permitirse. El hambre roía las entrañas, las enfermedades se propagaban como una plaga silenciosa. Tifus, disentería, gripe. El frío, aliado invisible del Ejército Rojo, cegaba vidas con una eficiencia brutal. Los pies congelados, las manos ennegrecidas, los rostros desfigurados por úlceras y heridas que no cicatrizaban. Muchos soldados, en su delirio febril, veían la nieve no como un enemigo, sino como una sábana suave para el descanso eterno. El silencio de la noche era roto solo por el aullido del viento y ocasionalmente por el disparo lejano de un fusil soviético, recordándoles que la muerte venía de muchas formas. Mientras los alemanes se enterraban en la nieve, los soviéticos se movían con una ferocidad renovada. Conocían este infierno blanco, lo habían domado por generaciones. Con sus balenki y abrigos acolchados, eran los maestros de la estepa congelada. Patrullas de esquiadores soviéticos surgían de la nada,
atacando puestos avanzados aislados, cortando líneas de suministro ya precarias. El olor a pólvora soviética, mezclado con el aire helado, significaba muerte súbita. Las emboscadas eran frecuentes, brutales e implacables. No había misericordia. No podía haberla. Para los soviéticos, cada soldado alemán era un invasor, un demonio del oeste que debía ser expulsado o destruido. La vastedad de Rusia se convertía en una trampa perfecta. Las líneas de comunicación se extendían por miles de kilómetros, vulnerables a los ataques de guerrilla y a la furia del invierno. Las órdenes de Berlín, a menudo desactualizadas o irrealistas, llegaban a los comandantes de la línea de fuego como ecos de un mundo distante y desconectado. El aislamiento era total. Regimientos enteros perdían contacto, cercados no solo por el enemigo, sino por la propia nieve, que se erigía en murallas infranqueables. Lo que antes era un avance, ahora era un cerco lento, doloroso, donde cada día era una victoria contra la aniquilación total. La disciplina, antes el orgullo de la Wehrmacht, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la privación. El saqueo de aldeas se hizo común, la búsqueda desesperada de cualquier cosa que pudiera aliviar el hambre o el frío. La línea entre combatiente y civil se volvió indistinta en la brutalidad de la guerra total, y en respuesta a la crueldad, la resistencia soviética se hacía aún más feroz. No solo los soldados, sino los campesinos, las mujeres, los ancianos. Todos se levantaban contra el invasor. La venganza era un fuego que ardía más fuerte que el frío. El aire estaba cargado con el olor a desesperación y la promesa de retribución, una atmósfera densa donde la humanidad parecía disolverse. Los túmulos de nieve eran más que refugios, eran símbolos de un sueño deshecho, de una ambición que chocó contra la realidad implacable de la naturaleza y la resistencia humana. La máquina de guerra alemana, antaño invencible, estaba ahora atrapada, congelada, sangrando lentamente en las vastas extensiones de Rusia. El infierno congelado se había convertido en su nueva realidad, una prisión sin barrotes, donde el enemigo no era solo el hombre del Ejército Rojo, sino el propio elemento, el tiempo, el hambre y la desesperanza que se infiltraba en cada alma. El invierno no perdonaba, y la guerra en su forma más primaria y brutal apenas comenzaba a revelar sus profundidades más oscuras. El núcleo del conflicto ya no era una línea de frente definida, sino una miríada de infiernos particulares, esparcidos por la estepa congelada. Las grandes batallas de la Blitzkrieg dieron paso a escaramuzas brutales, emboscadas mortales y combates cuerpo a cuerpo en la nieve que se convertía en barro con la sangre. Los Panzers, antes el terror de Europa, ahora eran pesadas carcasas congeladas, sus motores reacios a girar, sus armas atascadas en el frío insano. El sonido del clic seco de un cerrojo que fallaba era un presagio de muerte segura. El aire, pesado con el olor a sudor, pólvora y miedo, era cortado por gritos, no de victoria, sino de dolor y desesperación. Con cada disparo soviético, con cada bayoneta que brillaba en la niebla, con cada silueta camuflada en la nieve, el terror se profundizaba. Para los soldados soviéticos, cada metro de nieve era territorio sagrado. Luchaban no solo por el régimen, sino por sus familias, sus hogares, por la propia existencia de su nación. Sus ojos, endurecidos por el frío y el dolor, ardían con una determinación implacable. Conocían este infierno blanco, lo habían domado por generaciones, y ahora se convertía en su aliado más letal. Mientras tanto, para los civiles, la guerra era una máquina de moler vidas. Mujeres y niños, antes meros espectadores, ahora eran víctimas directas. Sus hogares en cenizas, sus seres queridos masacrados, el olor a humo y carne quemada flotaba sobre las ruinas, un recordatorio constante de la barbarie que se extendía. El hambre era una compañera constante, el miedo un velo sobre cada mirada. El impacto psicológico era devastador. La imagen del invencible héroe de la Blitzkrieg se desintegraba con cada miembro congelado, con cada camarada que caía no por una bala, sino por la hipotermia. El miedo a la muerte por bala fue casi suplantado por el pavor a morir de frío, a que les amputaran los pies, a pudrirse lentamente en un hospital de campaña improvisado sin esperanza.
los sonidos de los gemidos de los heridos, de los sollozos ahogados, de los delirios febriles. Todo esto era música de fondo para la sinfonía de horror del invierno. El metal congelado de las armas quemaba la piel expuesta. La sangre caliente en la nieve fría creaba un contraste chocante de vida y muerte. La vasta estepa rusa, con sus distancias brutales, transformaba cada avance en un aislamiento progresivo. Las columnas alemanas, antaño cohesionadas, ahora se fragmentaban en bolsas aisladas, islas de desesperación en un mar blanco. Era el cerco, no de una ciudad, sino de un ejército entero, engullido por la inmensidad. Los suministros, ya escasos, casi no llegaban. La gasolina para los tanques, las balas para los fusiles, la comida para los hombres, todo era un lujo inalcanzable, un sueño distante. La radio, la última conexión con el mundo exterior, a menudo fallaba, dejando a unidades enteras a merced del frío y del enemigo invisible que las cercaba en un abrazo gélido. La sensación de abandono era palpable, un veneno que corroía la moral restante, transformando la disciplina en desesperación. En su desesperada lucha por la supervivencia, la crueldad se intensificaba. Ejecuciones sumarias de prisioneros, represalias despiadadas contra civiles que se resistían o simplemente estaban en el camino. El código de guerra se desmoronaba bajo el peso de la privación y la desesperación. Pero la resistencia soviética también se endurecía, volviéndose aún más implacable. Cada aldea, cada bosque, cada montón de nieve parecía albergar a un francotirador o a un grupo de partisanos. La guerra ya no era solo entre ejércitos, era entre un invasor exhausto y una nación entera que se negaba a caer, que respondía a la crueldad con una furia aún mayor. El sonido de disparos solitarios, el brillo de una bayoneta en la niebla, el grito ahogado, la muerte acechaba en cada sombra, en cada copo de nieve. La vastedad rusa se había convertido en una trampa gigantesca y las paredes se cerraban. La trampa se apretaba no con paredes de piedra, sino con el hielo y la nieve que se acumulaban. Cada día era una batalla contra la inanición. Las raciones, ya miserables, se volvían inexistentes. El olor a hambre, un hedor metálico y amargo, flotaba sobre los campamentos improvisados. Soldados, antes altivos, ahora hurgaban en la nieve en busca de cualquier cosa comestible. Raíces congeladas, trozos de cuero, incluso los restos de caballos sacrificados que habían sucumbido al frío. La dignidad humana se desvanecía, sustituida por la urgencia primaria de la supervivencia. El sonido de los estómagos rugiendo era una banda sonora constante, más aterradora que el rugido distante de la artillería. Los rostros, antes bronceados por el sol del verano, estaban ahora pálidos, marcados por la desnutrición y la desesperanza. La escasez de combustible paralizaba no solo a los tanques, sino a los camiones de suministros, a los calentadores de campaña, a la propia movilidad del ejército. El metal de los vehículos, antes un símbolo de poder, ahora reflejaba la luz gélida del sol como monumentos a la inmovilidad. El olor a diésel quemado era un recuerdo lejano, reemplazado por el olor acre de la leña húmeda y el humo que salía de las hogueras ineficientes. Cada día, más hombres sucumbían a las enfermedades que se propagaban rápidamente: tifus, disentería, neumonía. Los hospitales de campaña, sobrecargados y sin suministros, se convertían en meros depósitos de moribundos. El sonido de la tos incesante y de los gemidos de dolor era un coro macabro que acompañaba la marcha lenta de la muerte. Mientras los alemanes se ahogaban en su infierno congelado, los soviéticos, con sus nuevas divisiones siberianas, entrenadas y equipadas para el frío extremo, lanzaban contraataques devastadores. Emergían de la niebla y la ventisca como lobos hambrientos. Sus fusiles Mosin Nagant y subfusiles PPSH-41, lubricados con aceites especiales para el invierno, funcionaban sin fallas. El sonido de los disparos continuos y de los gritos de ¡hurra! Resonaba por el paisaje blanco, un sonido que helaba la sangre de los invasores. El combate cuerpo a cuerpo era brutal, sin cuartel. Bayonetas contra bayonetas, puños contra puños, en la nieve que rápidamente se teñía de rojo. La venganza soviética
era tan fría e implacable como el propio invierno. En las profundidades de los búnkeres improvisados, la tensión era palpable. Los comandantes alemanes, antes confiados, ahora enfrentaban un dilema cruel. Las órdenes de Berlín eran inflexibles. No retroceder ni un centímetro. Pero la realidad sobre el terreno era una pesadilla de nieve, hambre y muerte. El mariscal de campo Erich von Manstein, el general Heinz Guderian, hombres de hierro que habían liderado la Blitzkrieg a la victoria, ahora veían sus estrategias desmoronarse ante la fuerza implacable del general invierno y la resiliencia soviética. El olor a cigarrillos baratos y café amargo llenaba el aire, mientras mapas manchados de sudor y frustración eran examinados bajo la luz parpadeante de los quinqués. La moral de las tropas se desintegraba. La disciplina, antes el pilar de la Wehrmacht, cedía ante la desesperación. Los desertores, aunque raros, comenzaban a aparecer, arriesgando la ejecución por una mínima posibilidad de supervivencia. Los soldados cavaban sus tumbas de nieve no solo para protegerse del frío, sino para esconderse, para escapar de la brutal realidad que los cercaba. Para muchos, la muerte se convertía en una liberación, un fin al sufrimiento interminable. El olor a cuerpos sucios, a heridas infectadas, a excrementos congelados, todo esto contribuía a un ambiente de miseria absoluta. La humanidad, en su forma más vulnerable, estaba expuesta a la furia de la naturaleza y a la brutalidad de la guerra. Cada día, cada noche, el cerco se hacía más estrecho. Unidades enteras eran aniquiladas, sus posiciones barridas por ataques de artillería soviética y asaltos de infantería. El sonido de las explosiones era ensordecedor. Las llamas danzaban en la oscuridad congelada, iluminando escenas de horror indescriptible. El invierno, que antes era solo una amenaza, ahora era una presencia constante, un enemigo tangible que cegaba vidas sin piedad. Lo que quedaba de la otrora orgullosa Wehrmacht era un ejército de fantasmas, arrastrándose por la nieve, sus ojos vacíos, sus corazones llenos de un miedo gélido. La promesa de victoria relámpago se había transformado en la condena de un invierno sin fin. Las decisiones se volvían más difíciles, más sangrientas. Retirarse significaba desobedecer órdenes directas del Führer, arriesgar la corte marcial y la ejecución. Quedarse significaba la aniquilación segura, la muerte lenta por congelación y hambre. El peso de estas elecciones aplastaba el alma de los comandantes que veían a sus hombres desintegrarse ante sus ojos. El olor a desesperación era tan fuerte como el olor a pólvora. La vastedad rusa, con su indiferencia brutal, se había convertido en el escenario para el colapso de un imperio, y el invierno, su verdugo silencioso, apenas comenzaba a cobrar su precio final. El clímax se acercaba, no en un enfrentamiento glorioso, sino en un lento y agonizante abrazo de la muerte. El invierno soviético no era solo un enemigo, era un verdugo que lentamente apretaba el lazo. La promesa de una victoria relámpago se había deshecho en una pesadilla de nieve y hielo. El clímax no llegó con un enfrentamiento glorioso, sino con la lenta y brutal desintegración de un ejército. Las órdenes de no retroceder ni un centímetro de Berlín sonaban como un eco distante, irreal, para los hombres que sentían que sus huesos se congelaban bajo los uniformes andrajosos. Con cada intento de contraataque alemán, con cada esfuerzo por estabilizar el frente, la respuesta soviética era un tsunami de fuego y furia, impulsado por un odio que el invierno solo intensificaba. El olor a metal quemado se mezclaba con el de carne humana en descomposición, un hedor nauseabundo que atormentaba a los supervivientes. La lucha era desesperada, primal. Los soldados alemanes, exhaustos, hambrientos y congelados, se aferraban a cada palmo de terreno con la tenacidad de quien lucha no por ideología, sino por la propia vida. Pero la resiliencia soviética, alimentada por la defensa de su patria, era inquebrantable. Los ataques soviéticos llegaban en oleadas, implacables, impulsados por subfusiles PPSH-41 que escupían fuego sin parar y por la artillería que martilleaba las posiciones alemanas con brutal precisión. El sonido de las explosiones era ensordecedor. La metralla volaba como una lluvia de cuchillas.
La nieve, antes blanca y pura, ahora era un campo de batalla teñido de rojo, un testimonio silencioso de la barbarie. El aire estaba cargado con el olor acre de pólvora, sangre y el sudor frío de la desesperación. La decisión de retirarse, de abandonar el avance que tanto había costado, era una afrenta a la doctrina militar alemana y a las órdenes directas de Hitler. Pero la realidad sobre el terreno era innegable. Los generales como Guderian y Manstein luchaban contra la locura de las órdenes que venían de miles de kilómetros de distancia, mientras veían a sus ejércitos desintegrarse. El peso de las vidas humanas, de miles de hombres que se convertían en meros números en informes de bajas, recaía sobre sus hombros. El olor a cigarrillos baratos y café amargo llenaba los búnkeres, mientras la luz parpadeante de los quinqués revelaba mapas manchados de sudor y lágrimas no derramadas. La elección era entre la lealtad ciega y la supervivencia de sus hombres. La retirada no fue una maniobra estratégica, sino una huida caótica. Lo que quedaba de la otrora orgullosa Wehrmacht se transformaba en una masa de hombres exhaustos y desesperados, corriendo de la muerte por congelación y de las bayonetas soviéticas. Las carreteras, antes caminos de gloria, eran ahora senderos de agonía, repletos de vehículos abandonados, cuerpos congelados y sueños deshechos. Cada paso en la nieve era una tortura, cada respiración un esfuerzo. El olor a cuerpos en descomposición se mezclaba con el olor a orina y heces, creando una atmósfera insoportable de miseria. Muchos, en su delirio, simplemente caían en la nieve, prefiriendo el abrazo silencioso de la muerte al tormento continuo. Para muchos, la rendición era la única salida, un último acto de desesperación. El costo humano fue inmensurable. Cientos de miles de soldados alemanes, antaño la vanguardia de un imperio, fueron hechos prisioneros, destinados a un destino incierto en los campos de trabajo soviéticos, donde el frío y el hambre continuarían su obra. Otros tantos perecieron. Sus cuerpos congelados se convirtieron en parte del paisaje ruso, tumbas anónimas de nieve que marcaban el fin de una ambición desenfrenada. El sonido de los gritos de «Capitulieren», «Ríndanse», y de los sollozos de hombres quebrados resonaba en la estepa, un testimonio de la brutalidad de la guerra y de la furia del invierno. La máquina de guerra alemana había sido molida, no solo por balas, sino por el hielo y la resiliencia de un pueblo. Aquellos que sobrevivieron, los pocos que lograron romper el cerco y arrastrarse de vuelta a las líneas más seguras, llevaban consigo más que heridas físicas. Sus ojos reflejaban el horror que habían presenciado, la visión de camaradas muriendo de hambre y frío, la brutalidad de la guerra total, el olor a muerte, desesperación y fracaso quedaría grabado en sus memorias para siempre. La arrogancia militar, la creencia en la invencibilidad, había chocado violentamente contra la realidad implacable de la naturaleza y la inquebrantable voluntad de un pueblo. El invierno ruso se había convertido en la tumba de una ambición, y la cicatriz de esa derrota sería profunda y duradera, un sombrío recordatorio del precio de la guerra. Aquellos pocos que, por un milagro gélido, lograron escapar de la trampa mortal del invierno ruso, llevaban cicatrices que el tiempo jamás borraría. El olor a pólvora y sangre, el frío que penetraba los huesos, los gritos de los moribundos, todo se fusionaría en una pesadilla recurrente, acosándolos de por vida. Muchos de los que fueron hechos prisioneros jamás regresaron. Los campos de trabajo forzado en Siberia se convirtieron en su tumba final, un destino tan cruel como el campo de batalla. Para Alemania, la campaña marcó el fin del mito de la Blitzkrieg invencible, el primer gran revés que sacudió los cimientos del Reich y redefinió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Fue la prueba de que ni siquiera la máquina de guerra más poderosa podía conquistar la vastedad y la furia de una nación determinada a luchar hasta el último hombre, aliada a la indomable fuerza de la naturaleza. La arrogancia militar, la subestimación del enemigo y la fe ciega en la propia superioridad habían sido pulverizadas por el hielo y el fuego soviético, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un legado de sufrimiento incalculable. Monumentos de piedra y acero se alzan hoy, guardianes silenciosos de la memoria, pero el verdadero memorial
está en el alma de las naciones que presenciaron aquel invierno. La campaña de invierno en la Unión Soviética, un infierno congelado de sufrimiento y sacrificio, permanece como uno de los capítulos más brutales y reveladores de la historia de la humanidad. Es un monumento sombrío a la capacidad humana para la crueldad más abyecta, pero también a la resiliencia inquebrantable del espíritu frente a la aniquilación total, que el eco de los disparos, el lamento del viento y el olor a muerte que flotaron sobre aquellas estepas sirvan como una advertencia eterna contra la locura de la guerra y la arrogancia del poder. Que la memoria de los millones que perecieron, tanto soldados como civiles, nos inspire a buscar la paz, a comprender el verdadero costo de la guerra y a jamás permitir que la arrogancia y la ambición desmedida nos cieguen ante la humanidad que nos une, ante la fragilidad de la vida y ante la importancia de aprender de los errores del pasado. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.